Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana, Vatican News. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Hoy compartimos la misa de la fiesta del bautismo del Señor. Desde la Capilla Sistina del Vaticano. Recordamos con esta celebración también nuestro bautismo, renovamos nuestro bautismo, nuestros compromisos bautismales. Saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos acompañan. Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione, al comienzo de esta celebración me dirijo a ustedes, padres y padrinos, con las preguntas propias del rito del bautismo. che nome date al vostro bambino o bambina? ¿Qué nombre eligen para sus niños, sus niñas? Gabriele Levi. Lorenzo. Damiano Vittorio Arsenio. Damiano. Ludovica. Olimpia Beatrice. Diletta. Livia Sofì. Matilde Maria Pia. Francesca. Amalia Cataleya González. Per i vostri bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos? El bautismo, responden los padres. Chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate Al pedir el bautismo para sus hijos, saben que tienen el compromiso a educarlo en la fe, para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseñó en el Evangelio. Sì. E voi padrini e madrine siete disposti? ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a estos padres en esta tarea? Sí. Cari bambini, con grande gioia la Chiesa di Dio, Queridos niños, con gran alegría, la Iglesia de Dios les da la bienvenida. En su nombre los signo con la señal de la cruz. Y después de mí, ustedes también, padres y padrinos, harán en su niño el signo de Cristo Salvador. En la fiesta del bautismo del Señor, desde la Capilla Sistina, la Eucaristía, con el rito del bautismo que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. Les hace el signo de la cruz a los niños y a las niñas que reciben este día el sacramento. También saludamos a Radio San Camilo en Perú, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio Hogar en Panamá, Radio María en Panamá, Radio María El Salvador, Radio Luz, también en El Salvador, Radio María en Paraguay, Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Radio María en Venezuela y República Dominicana, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en los Estados Unidos, también Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, en España Setelmont TV y Popular Televisión en Murcia, Radio Televisión Diocesana en Toledo. Y a los amigos de EWTN y ESNE El Sembrador Radio y Televisión.
Los padres acercan a sus niños al Santo Padre, al Papa Francisco, para recibir el signo de la cruz de Cristo. Lo hacen también sus padres y padrinos. En una de las catequesis del Santo Padre sobre el bautismo nos decía que hacer la señal de la cruz significa decirnos a nosotros mismos y a los demás a quién pertenecemos. Así, con este signo que reciben los niños que son bautizados, reciben el signo de Cristo, a quién pertenecen. Decía el Papa en aquella catequesis, por eso es muy importante enseñar a los niños también a hacerse la señal de la cruz. Vivir este signo en la propia vida de cada cristiano. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección de él. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, que dopo il battesimo nel fiume Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu amor. tuo Figlio che Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Date al Signore figli di Dio, date al Signore gloria. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. La voce del Signore sopra le acque, il Signore. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voce del Signore è potenza. Tuona il Dio della gloria nel suo tempio tutti. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime en gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno.
Il Signore siede Re per sempre. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la Del parola. libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: Questo è il Figlio mio amato, Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù dalla Galilea. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Ma Gesù gli rispose: Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo. Jesús le contestó: Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
El Papa Francisco se dirige al ambón de la palabra de Dios para dirigir la homilía. Cari genitori, grazie. Queridos padres, gracias por traer a sus hijos para hacerlos entrar en la iglesia. Esta es una jornada bella porque no olvidemos, cuando nosotros fuimos bautizados, es como un cumpleaños, porque el bautismo nos hace renacer a la vida cristiana. Por esto les aconsejo enseñarle a sus hijos la fecha del bautismo como un nuevo cumpleaños. Que todos los años lo recuerden y agradezcan a Dios por esta gracia de ser cristianos. Esta es una tarea que yo les aconsejo hacer. Luego reflexionamos, estos niños que han traído comienzan un camino. Y ustedes, padres y padrinos, tienen la tarea de ayudarlos en esta tarea, en este camino. Enseñarlos a rezar desde niños que aprendan a rezar, al menos a hacer los gestos de la cruz, de la oración. La oración será aquello que les dará fuerza durante toda la vida. En los momentos buenos para agradecer a Dios y los momentos feos para encontrar la fuerza. La primera cosa que deben hacer es rezar. Rezar también a la Virgen, que es la Madre, es nuestra Madre. Se dice que cuando alguno está molesto con el Señor o se ha alejado, la Virgen siempre está cerca para mostrarnos el camino para regresar. Siempre decimos, el Señor siempre está cerca, pero la mamá siempre está cerca del papá, como decimos. Es así. Las mamás son así. Esto es grande. Que aprendan a ser cristianos. Ahora están todos callados, tranquilos. De repente alguno dará la nota y comenzará a gritar. Todos son como una sinfonía. Luego los demás también irán a llorar. Déjenlos llorar. A lo mejor alguno llora de hambre. Pueden dar de comer con toda libertad. Lo importante es tener conciencia que hoy celebremos esta fiesta del nuevo camino cristiano, del cual ustedes les ayudarán a sus hijos a ir adelante. Quizás alguno está muy acobijado, que estén cómodos, que estén tranquilos. Hoy festejamos con ellos este inicio del camino. Y a ustedes les corresponde ayudar a ir adelante y estar allí toda la vida. Gracias por esta decisión de traerlos a bautizar. Ahora continuamos la celebración. Luego de la homilía del Santo Padre, reflexionando sobre la importancia de este nuevo camino, de este inicio de la vida cristiana, y donde ha invitado a los padres y padrinos a estar siempre junto a ellos, en la oración, rezando por ellos, rezando con ellos, enseñándoles a rezar, enseñándoles a ser cristianos y siempre pidiéndole, decía el Papa Francisco, a la Virgen María, que nunca permite que nos alejemos de su Hijo Jesucristo. A continuación, la oración de los fieles y luego la liturgia del bautismo. Fratelli carissimi, queridos hermanos, elevemos confiadamente nuestra oración a Dios Padre. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Escúchanos, Señor.
e fondi il tuo spirito su Papa Francesco. Infunde tu espíritu sobre el Papa Francisco y todos los obispos. Accogli per mezzo del battesimo. Recibe mediante el bautismo a estos niños en tu iglesia. Rendi gobernanti. Haz que los gobernantes sean hombres de paz. Dona serenità, salud. Da serenidad, salud y sabiduría a todos los niños. Benedici e santifica le nostre famiglie. Bendice y santifica a nuestras familias. Converti i cuori dei peccatori. Convierte los corazones de los pecadores y de los violentos. Consola i sofferenti e le persone angosciate. Consuela a los que sufren y están angustiados. Invoquemos ahora todos juntos la intercesión de los santos. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. Santi Giovanni e Giacomo, pregate per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, pregate per noi. San Mattia, prega per noi. Santi tutti di Dio, pregate per noi. Dio onnipotente ed eterno, ti hai mandato nel mondo il tuo Figlio. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz admirable, te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Amén. Vi ungo con l'olio segno di salvezza, mi fortifichi con la sua potenza il Cristo Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amén. Los unjo con el óleo signo de salvación, que Cristo Salvador les fortalezca con su poder. Luego de la oración, dos concelebrantes, en nombre del Santo Padre, hacen la unción con el óleo de los catecúmenos sobre el pecho de cada bautizado. El Papa Francisco, en su catequesis sobre el bautismo, nos explicaba que además de la oración, está después la unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos, los cuales reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo, al pecado, antes de que se acerquen y renazcan de la fuente viva. Y decía también que por la propiedad del óleo de penetrar en los tejidos del cuerpo dando beneficio, los antiguos luchadores solían rociarse de óleo para
tonificar los músculos y para huir más fácilmente de ser tomados por el adversario. A la luz de este simbolismo, el uso de ungir el cuerpo de los candidatos al bautismo representa el signo de salvación que el poder de Cristo Salvador fortifica para luchar contra el mal y vencerlo. Es el significado de el óleo de los catecúmenos que reciben los candidatos al bautismo. Son 13 los niños que hoy en la Capilla Sistina reciben este sacramento. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questi... Oremos, hermanos queridos, al Señor Dios Todopoderoso para que conceda a estos niños la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Los diáconos acercan el agua sobre el cual el Papa hará la oración e invocación. Padre misericordioso, desde la fuente del bautismo has hecho nacer en nosotros la vida nueva de los hijos. Tú por el agua y el Espíritu Santo haces a todos los bautizados un solo pueblo de Cristo. Tú infundes en nuestros corazones el espíritu de tu amor para darnos libertad y paz. Tú llamas a los bautizados a proclamar con alegría el Evangelio de Cristo en todo el mundo. Y ahora bendice esta agua para el bautismo de los niños, a quienes has elegido y llamado al nuevo nacimiento en la fe de la Iglesia, para que tengan vida eterna. Los diáconos vierten el agua bendita en la pila bautismal y el Papa dirige las renuncias a Satanás y al pecado y luego la profesión de fe. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia en la cual estos niños son bautizados. ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? ¿Creen en Dios Padre omnipotente, creador del cielo? ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Fratelli e sorelle, questa è la nostra fede. Queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra fe.
Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. A continuación, el bautismo de estos niños. El Papa les preguntará si a los padres y padrinos si quieren que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia. Che Santiago riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme avevamo professato? Sì, lo vogliamo. Santiago, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Gabriele Levi riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Gabriele Levi, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Ludovica riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Ludovica, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Damiano Vittorio Arsenio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Damiano Vittorio Arsenio, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Diletta riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Diletta, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Matilde Maria Pia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Matilde Maria Pia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Amalia Catalegia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Amalia Catalegia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Livia Sofia riceva il battesimo della Chiesa, nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Livia Sofia,
Io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Francesca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Francesca, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Olimpia Beatrice riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Olimpia Beatrice, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Damiano riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Damiano, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Matilde e Maria ricevano il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Lo vogliamo, lo vogliamo. Matilde e Maria, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Lorenzo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Lorenzo, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En la Capilla Sistina, el rito del bautismo, 13 niños han recibido el sacramento y a continuación en el rito la entrega de la vestidura blanca y también el cirio encendido. Esa vestidura blanca que expresa lo que ha sucedido en el sacramento, anuncia la condición de los transfigurados en la gloria divina, lo que significa revestirse de Cristo, como lo recuerda San Pablo, revestidos en el Señor. Vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma delle salvezze, perché inserite in Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les unja con el crisma de la salvación, para que se incorporen a su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Como vemos en las imágenes, dos concelebrantes en nombre del Santo Padre ungen con el Santo Crisma la cabeza de cada bautizado.
Cari bambini, siete diventati nuova creatura e vi siete... Queridos niños, ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura. Se han revestido de Cristo, que esta vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplo de la familia, consérvenlos sin mancha hasta la vida eterna. De igual manera, ahora los concelebrantes entregan a cada bautizado el vestido blanco, luego de que han sido ungidos también con el santo crisma, que significa la consagración. Este sello de pertenecer a Cristo, de recibir la gracia de Dios, simbolizada en la vestidura blanca también y en el cirio que luego van a encender sus padres y padrinos, y tienen la tarea de mantenerla encendida desde el testimonio de la fe, de la vida cristiana y la caridad con el prójimo. Ricevete la luce di Cristo. Reciban la luz de Cristo. Los padres y padrinos encienden el cirio desde el propio cirio pascual. Con el signo de la luz, e incluso también la vestidura blanca que han recibido. Podemos recordar que este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Así el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz también él mismo. La entrega de el cirio encendido recuerda el efecto del bautismo, recibe la luz de Cristo, como hemos escuchado de el Papa Francisco, que preside el sacramento. Estas palabras recuerda que no somos nosotros la luz, sino que la luz es Jesucristo, el cual, resucitado de entre los muertos, venció a las tinieblas del mal. Y nosotros estamos llamados a recibir su esplendor, como la llama del cirio pascual, la luz, a cada vela. Así la caridad del Señor resucitado inflama los corazones de los bautizados, colmándolos de luz y calor. Y hoy también recordamos esa luz que nosotros hemos recibido, la gracia del bautismo, renovando también nuestras promesas
fortaleciendo esa luz que hemos recibido para ser testigos de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, vi conceda di ascoltare presto la sua parola. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Es el rito del Ifetá. Los concelebrantes tocan con el pulgar la oreja y los labios de los bautizados, implorando también que a su tiempo, como escuchamos de la oración que hizo el Papa, escuchando la palabra de Dios, también sean proclamadores de esta palabra de Jesús en el Evangelio.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Oren, hermanos y hermanas, para que esta familia nuestra reunida por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo pueda ofrecer el sacrificio aceptable a Dios Padre Todopoderoso. Accogli, oh Padre, i doni che la Chiesa ti offre. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo amado, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste el nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Perché gli uomini riconoscero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annuncio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Ti preghiamo, santifica questi doni. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, Egli consegnandosi volontariamente alla passione. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. In memoria di me.
Mistero della fede. Misterio de la fe. Proclamamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, mientras esperamos tu venida. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, aquí reunida en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, en unión con nuestro Papa Francisco, los presbíteros y diáconos. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Acuérdate también de nuestros hermanos a quienes hoy has liberado del pecado y regenerado por el agua y el Espíritu Santo, tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Fratelli carissimi, questi bambini, queridos hermanos, estos niños renacidos en el bautismo son llamados y son verdaderamente hijos de Dios. En la confirmación recibirán la plenitud del Espíritu Santo. Acercándose al altar del Señor, participarán en la mesa de su sacrificio y en la asamblea de los hermanos podrán dirigirse a Dios llamándole Padre. Ahora, en su nombre, en el Espíritu de hijos de Dios que todos hemos recibido, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. E con l'aiuto della tua misericordia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté con ustedes.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh Signore, non sono degno di partecipare a messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Momento de la comunión, y nosotros también nos unimos en la comunión espiritual, acompañando de manera especial a los hermanos impedidos de asistir al templo el día de hoy por grave enfermedad, desde sus hogares, en los hospitales, en los ancianatos. Y manifestamos a Jesús presente en la Eucaristía, que nos ha alimentado también en su palabra que ha sido proclamada en esta celebración. Nuestro deseo de recibirle sacramentalmente, pero no pudiendo ahora, pedimos que su palabra nos dé la fortaleza y la fuerza para ser testigos también nosotros del bautismo que hemos recibido. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lungo tutto
Nos unimos a la acción de gracias por la celebración de la Eucaristía, también por estos niños y niñas que han recibido el sacramento del bautismo. Seguramente hoy también en muchas iglesias particulares tantos niños reciben el sacramento. Por ello damos gracias por nuestro propio bautismo. Como decía el Santo Padre, debe ser una fecha importante de recordar, de festejar esa nueva vida que hemos recibido con el sacramento de la iniciación cristiana, donde hemos sido revestidos de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica, justifica, y a nosotros nos llama a ser testigos de lo que hemos recibido, testigos de la gracia de Dios en nuestra propia vida. Preghiamo. Padre misericordioso, que ci hai saziati con il tuo dono. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Nos preparamos para recibir la bendición. En esta bendición el Santo Padre bendice a las madres, a los padres de quienes han recibido el bautismo. Inchinatevi per la benedizione. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria, el Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres de estos niños, que se sienten agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias. Dio Onnipotente, que dona la vida nel tempo. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, los bendiga a ustedes, padres de estos niños, para que juntamente con sus esposas sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos. Dio Onnipotente, que ci ha fatto rinascere. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer en la vida nueva eterna por el agua y el Espíritu Santo, los bendiga abundantemente a todos ustedes aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo. La sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Luego de la bendición, ya la procesión de salida de la Capilla Sistina, compartiendo esta celebración de la fiesta del bautismo del Señor, que nos invita a todos también a renovar nuestro compromiso bautismal, el ser llamados y ser verdaderamente hijos de Dios por el don y la gracia que hemos recibido en este sacramento, el sacramento de la iniciación cristiana, por el cual somos llamados a ser testigos, siendo luz de Cristo en nuestra vida. 13 niños han recibido el sacramento de el bautismo en esta misa, con el rito del bautismo en la Capilla Sistina, en la fiesta del bautismo del Señor.
Gracias a todos por compartir con nosotros este momento de oración, de la ceremonia de la Eucaristía y el rito del bautismo. Agradecemos a Dios por quienes han sido incorporados a la Iglesia por el sacramento del bautismo y que nos motiva a todos a ser testigos también de lo que hemos recibido. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Hasta la próxima. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticano, Vatican News, transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano la oración mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre Francisco. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticano reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Un saludo también de María Fernanda Bernasconi en la redacción. Con nosotros hoy en la coordinación el Padre Johan Pacheco y Patricio Chiprari en la asistencia técnica. En este domingo 8 de enero de 2023, fiesta del bautismo del Señor, el Papa Francisco presidirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. Vemos ya a cientos de personas en la plaza de San Pedro esperando al Papa Francisco, que como siempre se asomará desde la ventana de su estudio. Esta mañana el Papa presidió la conmovedora y bien bonita celebración de los bautizos. 13 niños recibieron el sacramento de manos del Santo Padre. Estos niños, como es sabido, son hijos de algunos empleados de la Santa Sede que han nacido en este último año. Mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de la radio, la televisión, internet, a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. En particular, como siempre, un abrazo fraterno a quienes retransmiten nuestra señal este domingo en radio y televisión. Comenzamos en España, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, Radio Marien Dajabón en República Dominicana y Haití, Radio María en Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Bio Bio en Chile, Radio Caritas Universidad Católica también en Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio San Camilo de Perú, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María Panamá y Radio María República Dominicana. Y también de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Connecticut, Radio Vida en Abundancia, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, EWTN TV y ESNE Radio y Televisión El Sembrador Nueva Evangelización.
Y bien, como siempre, amigos, un saludo y gracias por llevar esta transmisión y las palabras del Papa a nuestros fieles católicos en América Latina, en Estados Unidos, en fin. Como siempre, sabemos que las palabras del Papa en la oración mariana están inspiradas en el Evangelio del día. Hoy es tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, en el que se presenta el bautizo de Jesús de manos de Juan el Bautista en el río Jordán. Seguimos viendo las escenas que nos muestran la plaza de San Pedro, bellísimas imágenes también del nacimiento, muy sencillo, muy sobrio de este año, todo en madera, y que estará este día, porque justamente ya hasta hoy permanecerá en la plaza de San Pedro. Comenzamos, el Papa saluda a los fieles y comenzará con su alocución antes del rezo mariano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi celebriamo la festa del battesimo del Signore. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor y el Evangelio nos presenta una escena asombrosa. Es la primera vez que Jesús aparece en público después de su vida escondida en Nazaret. Llega a la orilla del río Jordán para que Juan lo bautice. Era un rito con el que la gente se arrepentía y se comprometía a convertirse. Un himno litúrgico dice que el pueblo iba a bautizarse desnudo el alma y desnudos los pies. Es decir, con humildad y corazón transparente. Pero viendo que Jesús se mezcla con los pecadores, uno se queda sorprendido y se pregunta, ¿por qué tomó esa decisión él, el Santo de Dios, el Hijo de Dios sin pecado? ¿Por qué hizo esa elección? Encontramos la respuesta en las palabras que Jesús dirige a Juan. Ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia. ¿Qué quiere decir? Haciendo que Juan lo bautice, Jesús nos desvela la justicia de Dios que Él ha venido a traer al mundo. Muchas veces tenemos una idea limitada de la justicia y pensamos que significa el que se equivoca, paga y así repara el mal que ha hecho. Pero la justicia de Dios, como enseña la Escritura, es mucho más grande. No tiene como fin la condena del culpable, sino su salvación, su regeneración, el hacer lo justo, de lo injusto a lo justo. Es una justicia que proviene del amor, de esas entrañas de compasión y misericordia que son el corazón mismo de Dios. Padre que se conmueve cuando estamos oprimidos por el mal y caemos bajo el peso de los pecados y de las fragilidades. Así, la justicia de Dios no busca distribuir penas y castigos, sino, como afirma el apóstol Pablo, consiste en hacernos justos a nosotros, sus hijos, librándonos de las ataduras del mal, resanándonos y levantándonos. El Señor no está allí para castigarnos, sino para levantarnos. Y entonces comprendemos que a la orilla del Jordán, Jesús nos revela el sentido de su misión. Él ha venido para llevar a cabo la justicia divina, que es salvar a los pecadores. Ha venido para tomar sobre sus hombros el pecado del mundo y descender a las aguas del abismo, de la muerte, con el fin de recuperarnos e impedir que nos ahoguemos.
Él nos muestra hoy que la verdadera justicia de Dios es la misericordia que salva. Dios es misericordia. Y su justicia es justamente la misericordia que salva. El amor que comparte nuestra condición humana, que se hace cercano, solidario con nuestro dolor, entrando en nuestras oscuridades para resplandecer y restablecer la luz. Benedicto XVI afirmó que Dios ha querido salvarnos yendo Él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el fin de que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el cielo, pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse, a fin de subir desde las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado. Nosotros tenemos miedo de pensar en una justicia así misericordiosa. Dios es misericordia. Dejémonos tomar de la mano por Él. Nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ejercitar de este modo la justicia en las relaciones con los demás, en la iglesia, en la sociedad, no con la dureza de quien juzga y condena, dividiendo las personas en buenas y malas, sino con la misericordia de quien acoge, compartiendo las heridas y las fragilidades de las hermanas y de los hermanos para levantarlos. Quisiera decirlo así, no dividiendo, sino compartiendo. No dividir, sino compartir. Hagamos como Jesús, compartamos, llevemos los pesos unos de los otros, mirémonos con compasión, ayudémonos mutuamente. Preguntémonos, ¿yo soy una persona que divide o que comparte? Y ahora, ¿yo soy un discípulo de Jesús o soy uno que sigue el chismorreo? Eso mata la unidad, la fraternidad. Entonces, preguntémonos, ¿yo soy una persona que divide o que comparte? Y ahora recemos a la Virgen que dio a la luz a Jesús sumergiéndolo en nuestra fragilidad para que recuperásemos la vida. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in cui sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, esta mañana, como es tradición, he bautizado a algunos niños, hijos de los dependientes, de los empleados de la Ciudad del Vaticano, de la Santa Sede. Por eso, en esta fiesta, quiero saludar a todos los niños que hoy o en estos días han recibido el bautismo. Y los invito a festejar la fecha en la que fueron bautizados, el día en que comenzamos a ser cristianos. Seguramente muchos de ustedes no saben cuál es el día y la fecha de su bautizo, pero búsquenla, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Y hay que festejar esa fecha. Es un nuevo cumpleaños, un cumpleaños en la fe. Hoy el trabajo es cada quien buscar cuál es la fecha de nuestro bautizo. Bueno, saludo a tantos fieles y peregrinos, a muchos polacos. Saludo al coro de las voces de los ángeles de Belén. Queridos amigos, gracias porque ustedes con sus cantos hacen llevar el perfume de la cristianidad. No olvidemos a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania que han pasado esta Navidad con hambre, con frío. Por favor, no olvidemos a estas poblaciones. Hoy pienso a las mamás que han visto perder a sus hijos en esta guerra, a las de Ucrania y a las de Rusia, que han perdido a sus hijos. Oremos por estas madres que han perdido a sus hijos, ya sean rusas o ucranianas. Y como siempre, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Y bien, ha concluido así esta alocución, este rezo mariano del Papa en esta fiesta del bautizo del Señor. En esta fiesta el Papa ha invitado justamente a todos a buscar su fecha de bautizo, aquellos que no la recuerdan o que no la saben, que nuestra tarea de hoy es preguntar a nuestros familiares, a nuestros padres, abuelos, cuándo fue nuestra fecha y celebrarla, porque eso es como un renacer a la vida cristiana. Es el día en que nosotros nos iniciamos un camino como cristianos. En fin, estas fueron las palabras del Papa, y la invitación del Papa ha sido justamente a no juzgar con dureza o condenar a las personas, no dividir, sino compartir. Y compartir las heridas y las fragilidades de nuestros hermanos y nuestras hermanas para levantarlos.
Bien, con esta invitación del Papa me despido, no sin antes agradecer nuevamente a todos aquellos que nos han acompañado a través de la radio, la televisión, internet y naturalmente a todas las emisoras de radio y de televisión que nos han retransmitido. Un feliz domingo para todos de Alina Tufani en nombre de la redacción de lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.